Bienvenidos a Electra Garrigó. Electra vuelve a casa tras la muerte de su padre. La obra explora temas como identidad, culpa y búsqueda de la verdad con personajes complejos. Electra confronta a su madre liberando emociones y tensiones familiares. No te pierdas nuestro podcast sobre Electra Garrigó y Virgilio Piñera. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Kelly y me alegra compartir este espacio con ustedes. Hola, soy Kathleen. Gracias por acompañarnos en este episodio donde exploraremos una de las obras más interesantes del teatro latinoamericano. Hola, un cordial saludo para todos. Soy Angie y los invito a disfrutar de este análisis literario que hemos preparado con mucho entusiasmo. Hola, soy Edwin. Esperamos que este recorrido por la obra les permita conocer nuevas formas de interpretar la literatura y los mitos clásicos. En esta ocasión vamos a hablar sobre Electra Garrigó, una obra escrita por Virgilio Piñera, uno de los autores más importantes de la literatura cubana. La obra nos llamó mucho la atención porque toma una historia muy conocida de la antigua Grecia y la transforma para adaptarla a una realidad mucho más cercana a Latinoamérica. A través de este análisis queremos responder la pregunta: ¿cómo se apropian las tradiciones occidentales en la región insular latinoamericana? Para responderla vamos a centrarnos en una característica estilística muy importante de la obra: la reinterpretación de los mitos clásicos mediante la ironía, el humor y la crítica social. Cuando pensamos en los mitos griegos solemos imaginar héroes, dioses y grandes tragedias. Sin embargo, Piñera tomó esos elementos y los presenta de una manera diferente, mostrando personajes más humanos y situaciones que permiten reflexionar sobre la sociedad. Por eso esta obra es considerada una de las más innovadoras dentro del teatro latinoamericano. Ahora Kathleen nos hablará un poco sobre el contexto de la historia y el mito en el que está basada. Gracias, Kelly. Para comprender mejor esta obra es importante conocer brevemente el mito original de Electra. Electra era la hija de Agamenón y Clitemnestra. Después de que su padre fuera asesinado, ella vive con un profundo deseo de hacer justicia y vengar su muerte. Esta historia fue contada por varios autores de la antigua Grecia y se convirtió en una de las tragedias más famosas de la literatura universal. Sin embargo, cuando Virgilio Piñera retoma esta historia, no pretende copiarla exactamente. Lo que hace es utilizar la estructura básica del mito para construir una nueva versión que, dialogue con la realidad cubana y latinoamericana. Esto significa que conserva algunos personajes y conflictos, pero modifica muchas situaciones para darles un sentido diferente. Además, Piñera escribe la obra en una época en la que muchos autores latinoamericanos estaban buscando nuevas formas de expresar su identidad cultural. Por esta razón, la obra muestra cómo una tradición que nació en Europa puede transformarse cuando llega a América Latina. En lugar de presentar personajes heroicos y perfectos, encontramos personajes con defectos, contradicciones y conflictos muy humanos. Esto permite que el público se identifique más fácilmente con ellos y que la historia adquiera nuevos significados. Ahora Angie nos explicará algunos de los recursos estilísticos más importantes y presentes en esta obra. Gracias, Kathleen. Uno de los aspectos más interesantes de Electra Garrigó es el uso de la ironía. La ironía consiste en expresar algo de manera que invita al lector o espectador a interpretar un significado más profundo o incluso contrario a lo que parece decirse. En esta obra, Piñera utiliza la ironía para cuestionar muchas de las ideas tradicionales presentes en los mitos clásicos. Otro recurso importante es el humor. Aunque la historia original es una tragedia marcada por el dolor y la venganza, en esta versión aparecen momentos que resultan cómicos o exagerados. Este humor no está presente solamente para entretener, también sirve para criticar ciertas costumbres sociales y para mostrar una visión diferente de los personajes. Además, el lenguaje utilizado por Piñera mezcla elementos cultos con expresiones más cercanas a la vida cotidiana. Gracias a esto, la obra logra acercar una historia antigua a los lectores modernos. También
podemos observar que los personajes dejan de ser figuras casi perfectas para convertirse en personajes más reales, con emociones, con errores, incluso contradicciones. Todos estos elementos hacen que la obra tenga una identidad propia y que se diferencie claramente de la tragedia griega tradicional. Ahora, Edwin compartirá las conclusiones de nuestro análisis. Gracias, Angie. Después de analizar esta obra, podemos concluir que Electra Garrigó es un excelente ejemplo de cómo la literatura latinoamericana toma elementos de otras culturas y lo transforma para crear algo nuevo. Virgilio Piñera no elimina completamente la tradición griega, sino que la adapta a su propio contexto cultural. A través de recursos como la ironía, el humor y la crítica social logra construir una obra original que conserva elementos del mito clásico, pero que al mismo tiempo refleja preocupaciones y características propias de América Latina. Por esta razón podemos afirmar que la literatura latinoamericana no se limita a copiar modelos europeos, sino que los reinventa y les da nuevos significados. Además, esta obra demuestra que los textos clásicos siguen siendo importantes porque pueden ser reinterpretados por diferentes generaciones y culturas. Finalmente, creemos que Electra Garrigó es una obra que invita a reflexionar sobre la identidad, la tradición y la manera en la que las historias cambian con el paso del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este gran podcast. Esperamos que hayan aprendido un poco más sobre esta interesante obra. Los invitamos a seguir explorando la literatura latinoamericana. Hasta una próxima oportunidad.